para que podamos tener esta clase. Comparto la pantalla. Es el modelo transteórico del cambio. Este señor James Prochaska se propone lo siguiente. Nuestros hallazgos tienen profundas implicaciones para el entrenamiento de las futuras generaciones de profesionales de la salud mental. Lo que no será necesario son más terapeutas que estén entrenados solamente en el manejo de casos. Entonces, este enfoque que ahora se ha convertido como uno de los aspectos más emblemáticos dentro de la terapia, es este enfoque que vamos a revisar. Haría algunas consideraciones. En términos generales, nos podemos centrar hoy en el tema de las adicciones y de los hábitos. Sabemos que el desarrollo de los problemas tiene que ver con el control de los impulsos, que en ese control de los impulsos intervienen también aspectos cognitivos, y esto puede provocar ciertos comportamientos. Estos comportamientos en general tienen un fondo, llamémosle así, adaptativo. Eso es algo que merece la pena analizar con calma. Lo vamos a hacer cuando analicemos aspectos, por ejemplo, de estrés postraumático, toda esta parte de trauma. Pero en términos generales, debemos de pensar que si una persona consume en exceso alcohol, consume marihuana, fuma, es porque está buscando solucionar un problema, manejar un estado emocional, está buscando autorregularse emocionalmente, o si una persona se comporta de una manera violenta, es quizás una forma de tener control, ¿no? De manejar su entorno, de defenderse, de responder, de algo que implica sin duda una respuesta, un alivio temporal. Eso es importante. Y a veces cuando hablamos de adicciones, este comportamiento que nace de un impulso, de unas situaciones de carácter emocional, nos lleva por ejemplo, a beber o beber en exceso. Esto genera un alivio temporal y por eso se consume. Pero sabemos que después de este efecto viene la cruda, ¿no? El arrepentimiento. Esto a su vez genera un sufrimiento mayor incluso del original que generó este comportamiento, y esto va generando una cronificación. Así es como podemos hablar de un círculo vicioso, ¿no? En ese sentido. Y este círculo vicioso nos va llevando a veces a la cronificación de ciertas pautas, de ciertos comportamientos, que se vuelven primero como un comportamiento adaptativo, pero después se van convirtiendo como en pautas de comportamiento y después quizás en hábitos, y a veces estos hábitos terminan siendo comportamientos compulsivos que por supuesto a la larga van generando una dinámica muy desadaptativa en las personas. Este sería una especie de círculo vicioso. Y en el modelo de atención que estamos manejando, sabemos que el proceso, y le podemos llamar como historia natural de la enfermedad, en el caso de las adicciones, va pasando por diferentes etapas. Quizás la etapa de experimentación, la etapa de uso, la etapa de abuso, la dependencia, y a lo largo de digamos, el desarrollo de este proceso adictivo, tendríamos que plantearnos en una primera etapa estrategias de prevención universal cuando no hay situaciones de consumo, selectiva cuando hay ya situaciones de consumo, e indicada cuando por las características de nuestra población se requieren ciertas intervenciones de carácter preventiva. Recuerden que nuestro curso está enfocado precisamente en esta parte. Posteriormente, una vez que ya se tiene el problema, las estrategias de detección temprana, de intervención breve y de tratamiento especializado se convierten en las estrategias más adecuadas, y finalmente la estrategia que tiene que ver con tratamiento continuo, reinserción, se convierte en un aspecto
importante. Entonces, todo este proceso, llamémosle así, de cronificación de algún trastorno por uso de sustancia, en algún momento va a requerir de ciertas intervenciones y dependiendo del grado de problemática, determinado tipo de dispositivos. Y en términos generales, llamémosle así, este es un diagrama muy claro de lo que podemos entender como las etapas del cambio. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque tiene mucha utilidad para ayudarnos a dirigir y a orientar, llamémosle así, las intervenciones que vamos a hacer. Nos sirve también a nosotros. Por eso yo les hablaba hace un momento de que pensemos nosotros mismos en algún hábito, en alguna situación que queramos cambiar, y si aplicamos este modelo va a ser mucho más efectivo hacer cambios. Por eso es importante conocerlo en ese sentido. Recordarán ustedes que el modelo del teórico del cambio básicamente nos plantea que el proceso del cambio no es una situación lineal, sino es un proceso continuo que va pasando por diferentes etapas. Una inicial, que es de precontemplación, después de contemplación, de preparación, de acción, de mantenimiento, posible recaída, ¿cierto? Y finalización, ¿no? Ese sería como subir llamémosle así, en este caso, un peso para finalmente lograr tener el control. En este caso se trataría de un hábito. Entonces, estas 6 etapas del cambio son muy importantes identificar porque dependiendo de la etapa donde se encuentre nuestro paciente, vamos a requerir necesariamente de identificar en qué momento se encuentra, cuáles son sus características y qué sería la intervención que debemos de apuntalar en ese sentido. Entonces, el tipo de intervención va a ser diferente dependiendo de estas etapas. Y lo que vamos a tratar de hacer es, si un paciente se encuentra en la etapa de contemplación, por supuesto, pasar a la siguiente, quizás antes de la acción, y no nos podemos brincar estas etapas porque va a ser más fácil que las personas alcancen o que nosotros mismos alcancemos el propósito de liberarnos de ese mal hábito, de esa adicción, si seguimos cuidadosamente las etapas del cambio. Entonces vamos a revisar, si les parece, en qué consisten estas etapas. La primera se llama precontemplación. Pensemos en una persona que fuma. Quizás sería un ejemplo muy claro. Son aquellas personas que fuman, que tienen una dependencia a la nicotina, pensemos que es el caso, pero la persona nos dice, ¿sabes qué? Es mi gusto, de algo me he de morir. Hasta el momento no tengo pensado dejar de fumar y mejor no te metas con mi hábito. Estaría esa persona en una etapa de precontemplación donde no tiene ningún interés en dejar el consumo. Esa sería sin duda la primera. Y como vamos a ver, esto requiere como una cuidadosa intervención muy específica porque si no lo hacemos con ese cuidado, nuestros esfuerzos más bien van a resultar contrarios al propósito de que esta persona con el tiempo decida dar un paso hacia comportamientos más saludables. La contemplación es cuando la persona piensa que existen buenas razones para dejar el tabaco. Quizás se ha aplicado ya un estudio, quizás si antes subía escaleras y ahora se cansa o siente una dinámica de tos en las mañanas o se da cuenta que está gastando mucho o que ya no puede convivir mucho porque tiene que fumar y tiene que salirse.
En ese sentido, una persona que se encontraría en esta etapa de contemplación, justo está contemplando el realizar un cambio en su vida. Esta etapa de contemplación básicamente es porque está analizando las ventajas y las desventajas y quizás llegue a la conclusión de que hay más ventajas si es que deja el cigarro. ¿Cuáles podrían ser estas ventajas? Bueno, si dejo de fumar, bajo mi nivel de riesgo de desarrollar cáncer, de tener una enfermedad mucho más ahora, ¿no? En este contexto del COVID, que es un factor de riesgo. Por otro lado, me puedo ahorrar dinero, mi ropa no va a oler tan feo, etc. Después de esta etapa donde la persona empieza a contemplar ya dejar este hábito, empieza una preparación y decide intentarlo. Esta decisión de intentarlo es justo cuando se propone, ahora sí, establece una fecha, lo comunica a los demás y dice, ¿saben qué? Voy a dejar de fumar. Si no me equivoco, este escritor Shaw escribió que era muy fácil dejar de fumar y que lo había dejado como 180 veces, ¿no? En ese sentido, la preparación a la acción establece precisamente la idea de iniciar un propósito ubicando una estrategia. De esta etapa de preparación, de estrategia, pasamos a la acción, donde el esfuerzo se dirige justo a tener control, a retirarse de los contextos donde se fuma, etc. Y cuando esto tiene ya varios meses y empieza a tener justo el control, ya ha dejado de fumar, y llega a un estado donde se mantiene sin abstinencia, ¿no? Llega a una etapa de triunfo, y la persona entonces empieza a experimentar que es más libre, que se siente con más control y que finalmente lo que se propuso lo logró. Puede suceder, sobre todo cuando hay esta parte de confianza, de que ahora sí, y sucede, por ejemplo, con personas que llevan 6 meses sin fumar, pero un día se reúnen con los amigos con los que convivían antes, se toman unas copas y alguien le dice, bueno, y eso es algo muy interesante porque entre los fumadores o los bebedores, cuando alguien deja de hacerlo, los amigos van a hacer todos los intentos para que regrese y sea parte del grupo, porque de pronto notan como que está cambiando, ya no se reúne para beber, sino se va a bailar. Y esto a veces para los grupos no es muy adecuado y entonces buscan como que la persona regrese y entonces van a hacer intentos continuos. Incluso también este fenómeno se da en la familia. Ese es otro tema que vamos a hablar cuando tratemos el tema de la codependencia, que la misma familia se convierte en una especie de boicoteador de la recuperación de un padre con problemas de alcoholismo, por ejemplo. Entonces, aquí es donde la persona podría decaer y podríamos entonces iniciar, por eso está esta flecha, porque podemos iniciar nuevamente ciclos si la persona decide volver a hacerlo. Cuando esta abstinencia se mantiene durante un periodo suficiente, y esto puede, en el caso de adicciones, pueden ser 5 años, es cuando la persona tiene un dominio 100% de este hábito. ¿Qué significa? Que le podrán ofrecer, puede estar en situaciones de riesgo emocionales, sociales, y la persona cuando le inviten a fumar va a decir, discúlpame, ya hace muchos años que he dejado de fumar, no me interesa hacerlo, así me siento bien, muchas gracias. Es más, ahora odio el olor al cigarro, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces es cuando la persona finaliza de manera exitosa y ha vencido los riesgos de la recaída. Este es, en términos generales, nuestro modelo de las etapas del cambio y vamos a ver cómo algunos aspectos para su aplicación. Les recuerdo que pueden ir escribiendo preguntas. Anótenlas, por favor. Bien, la etapa de contemplación, podemos decir que la persona no está interesada en cambiar.
o tomar decisiones en el futuro. Piensen ustedes en sus pacientes y ustedes están planteando que tiene un problema, una situación de consumo. Y de pronto el paciente se enfrenta a esta situación donde no ve por qué tiene que dejar de consumir. Y entonces esta persona tiende a defender su comportamiento, ¿no? Tiende a negar los daños, a ocultar los efectos negativos y va a buscar como muchos argumentos para defender el seguir manteniendo digamos, este hábito. Pero también puede haber intentado ya en varias ocasiones dejarlo, no lo ha logrado y está muy desmotivado. Puede estar también, entonces, generalmente los vamos a ver defensivos, negando que existe un problema y, por lo tanto, en esta parte de la disonancia cognitiva, nos vamos a encontrar que las personas en esta etapa evitan hablar del tema, lo niegan, lo ocultan y subestiman los beneficios del cambio cuando lo platicamos y sobreestiman los costos, ¿no? Es decir, yo ya no lo voy a hacer a estas alturas, no puedo, etc. Durante la contemplación habría que considerar algunos aspectos, pero déjenme regresarme a cuando uno de nuestros pacientes está en la etapa de precontemplación. A veces los esfuerzos de nosotros para llevarlo a la siguiente etapa van a fracasar si la persona no encuentra sus propias motivaciones. Es decir, el insistir nosotros en que una persona deje de fumar, si la persona no quiere, muy probablemente va a seguir más bien para que la persona refuerce su decisión de seguir fumando. Por lo tanto, el tipo de estrategia que tenemos que utilizar tiene que ser diferente y ahorita lo podemos analizar en ese sentido. Las personas que se encuentran en la etapa de contemplación, aunque están muy conscientes de los beneficios del cambio, también están conscientes, viene esta parte de amor-odio, ¿no? Hay un equilibrio del amor-odio, de estas situaciones en contra, ¿no? Y entonces así algo va a caracterizar todavía en esta etapa, es que hay una especie de ambivalencia, aunque la persona comienza ya a considerar como parte de sus decisiones el hacer un cambio. En ese sentido, habría que pensar que todo cambio requiere un esfuerzo y que nuestro paciente tendría que tener una buena dosis de motivación para hacer este esfuerzo. Y con el tiempo tendría que plantearse la diferencia entre los costos y los beneficios. Por eso, una de las herramientas básicas, y ya está ahí la maestra Yasmín, que vamos a revisar después, es este análisis costo-beneficio. Es decir, poner en una balanza, junto con nuestros pacientes, los pros y los contras de mantener un hábito. Entonces, esta estrategia se convierte en una parte fundamental en esta etapa con nuestros pacientes. Cuando la persona dijimos que ya ha tomado una decisión, ha decidido quizás buscar ayuda, pedir orientación, leer algo porque quiere cambiar este hábito, en esta etapa de preparación, la persona está consciente de que va a invertir tiempo, esfuerzo en generar este cambio y que en ese sentido esta acción se convierte en algo significativo que ha venido realizando ya, incluso durante meses anteriores. Los individuos en la fase de preparación tienen un plan de acción. Esto es importante. A veces no tienen mucha claridad porque si no tienen como herramientas efectivas para lograr controlar, por ejemplo, el tabaquismo. Sin embargo, debemos de pensar que el 95% de las personas que dejan de fumar lo hacen sin requerir de un apoyo especializado, ¿no? Sino simplemente por la voluntad, ¿no? Como ellos dicen, bastó mi voluntad para lograr este cambio.
Pero bueno, es cuando las personas deciden ir a un grupo de ayuda mutua, buscar un consejero, o hasta comprarse un libro, o ir a una institución. Me parece que ese es un aspecto importante. Cuando las personas entran en la fase de acción, en ese sentido, se espera que en el caso de adicciones, la persona va a enfrentar este esfuerzo que va a implicar, sobre todo en las primeras etapas, lograr vencer la obsesión, el hábito, la compulsión, esta situación de abstinencia que implica el dejar de fumar o dejar de beber. Por lo tanto, esto va a implicar un trabajo de varios meses, donde los primeros meses o semanas van a ser como los más críticos. En ese sentido, conforme va pasando el tiempo, la persona va a ver con más objetividad estos cambios y esto se convierte como en un círculo virtuoso ahora, ¿no? Donde los beneficios de lograr este cambio lo van animando y también esa parte de la autoestima y el reforzamiento de su familia, de su grupo puede ser algo importante. Una vez que han pasado estos 6 meses, se puede entrar a la etapa de mantenimiento y ahí es donde decimos que la confianza de ahora sí ya lo logré, me voy a fumar nada más un cigarro, no pasa nada, lo puede llevar a una recaída. Ahí es donde el tipo de enfoque en una persona que está en esta etapa va a ser muy diferente en cuanto a estrategias de intervención que si estuviéramos con una persona que está en la etapa de contemplación. En ese sentido, tendríamos que fortalecer esta decisión. Cuando una persona ha pasado ya algún tiempo, decíamos 5 años, y esta persona llega a experimentar cero tentación, 100% de autoeficacia, la persona, digamos, ha logrado vencer este hábito de adicciones. Y lo interesante es que a pesar de los cambios en los estados emocionales o de las situaciones sociales o de estos estímulos que pueden disparar los comportamientos, la persona logra afrontar exitosamente y esto nos damos cuenta va a implicar nuevos hábitos, nuevas relaciones, incluso las personas empiezan a tener otro tipo de, digamos, de hábitos que eran contrarios a fumar, ¿no? Se relacionan con personas no fumadoras, algunas empiezan a hacer ejercicios en esta etapa. Y bueno, quisiera presentarles un caso para que lo veamos cómo aplicaríamos. Ahora pensemos en un caso de una persona con adicciones y podemos pensar una persona con situaciones de alcoholismo, quizás, ¿no? Entonces, si la persona está en una etapa de precontemplación, su argumento es, no tengo la intención, no quiero cambiar. Cuando está en contemplaciones, ahora sí, ya lo estoy considerando. Cuando viene la etapa de preparación, lo voy a hacer. La etapa de acción, paso a la acción, actúo. Y de mantenimiento, voy a trabajar para no caer. Aquí puede que lleguemos a dos situaciones. Una, termino y entonces ya dijimos que ahora ya no tengo tentaciones, 0% de tentaciones, o en su caso podríamos seguir la misma línea si hubiera un caso de recaída, ¿no? Aquí tendríamos que tener una flecha. Ahora, dijimos aquí que la estrategia con las personas precontempladoras, el tratar de ser muy persuasivos, insistir, va a ser como infructuoso en estricto sentido. Ahí es donde el enfoque tenemos que cambiarlo a un enfoque donde la motivación al cambio, y va a ser maravilloso lo que vamos a escuchar ahorita de la maestra Yasmín, se convierte en una herramienta muy, yo diría, de gran utilidad, más que esta persuasión o más que hablar de los daños. En ese momento la persona va a estar cerrada a entender los daños a pesar de las evidencias. Entonces, aquí las estrategias motivacionales y la información se convierte como en una de nuestros
mejores herramientas. Si la persona está ya contemplándolo, aquí es donde la información, los recursos de apoyo para lograrlo, el apoyo familiar, una mayor conciencia, entendiendo la conciencia como el entendimiento de los factores de riesgo y sobre los beneficios, adquiere un gran valor como intervención. Si se dan cuenta, entonces, el tipo de intervención que requiere un paciente aquí va a ser muy diferente en este caso. Cuando la persona ya está en preparación, necesitamos darle herramientas, técnicas, alternativas y algo muy importante, cómo mantenerse en situaciones de crisis. ¿Cuáles son generalmente las situaciones de crisis? Situaciones emocionales, situaciones de estrés y por lo tanto, y también de exposición a estímulos. Por lo tanto, en esta etapa tendríamos que trabajar con nuestro paciente en el conocer, ensayar algún tipo de técnicas. Por eso, por ejemplo, recordarán esta parte que estábamos viendo de esta parte de enseñarles a los chicos de manera autoafirmativa a decir no, no gracias, yo no necesito, en este momento te agradezco mucho, pero yo no, ¿no? Esta habilidad en algún momento de saber marcar límites se convierte sin duda en una estrategia muy importante con estos chicos. Cuando hablemos ya de otros aspectos, durante la acción tenemos que hablar ya de nuevas conductas, ¿no? Hacer ejercicio, buscar nuevas amistades, cambiar las copas por el baile quizás, como un aspecto muy importante, y técnicas de control, técnicas, digamos, de conectar las emociones con el conocimiento, perdón, con las cogniciones y esto se convierte en una parte importante. Durante el mantenimiento, ahí el reforzamiento es importante, las estrategias de prevención de recaídas, por supuesto, son fundamentales, es algo que también vamos a revisar. El sostenimiento y los nuevos hábitos se convierten en una parte importante. Ya en la etapa final nos daremos cuenta que los estilos de vida, los hábitos y las mismas actitudes hacia los hábitos habrán cambiado en ese sentido. Bueno, lo hemos visto ya con un ejemplo y me parece en ese sentido que el conocer este modelo se convierte en una herramienta fundamental y será la base sobre la cual estaremos trabajando en el desarrollo y la aplicación de otras técnicas. Aquí voy a leer lo que dice Alberto y voy a escuchar con atención los planteamientos, preguntas que ustedes pudieran tener. Dice Alberto, a quien le agradezco mucho sus comentarios, en la mayoría de los casos que he observado, la voluntad de hacer cambios es cuando ya está presente alguna consecuencia grave a nivel de salud familiar y o social y que la persona logró hacer conciencia de ello. Este planteamiento de Alberto nos puede llevar a varios aspectos. Uno de ellos, es muy difundida esta idea de que la persona tiene que tocar fondo, ¿no? Lo escuchamos, es que la persona tiene que tocar fondo para poder tener conciencia y en ese sentido, a partir de que tiene conciencia, la persona va a buscar ayuda y a veces incluso sucede cuando una persona llega a un grupo de alcohólicos anónimos, que le dice, mira, tú la verdad ni tienes ganas porque vienes nada más aquí porque piensas que es un club social, ni tienes tantos problemas, ni quieres dejar de beber. Definitivamente tienes que regresarte, seguir bebiendo, darte en la madre, textual. Y cuando eso te suceda, entonces regresas y aquí estamos para ayudarte, ¿no? Entonces tenemos que pensar, en el caso de nuestros adolescentes en conflicto con la ley, si tendríamos que esperar a que toque fondo. Y por supuesto la respuesta en ese sentido sería negativa. Hay algo aquí que me parece fundamental, Alberto, y que tenemos que pensar.
ya el hecho de tener un conflicto con la ley, de estar en, digamos, en una situación legal, como sucede, el estar un tiempo en la comunidad terapéutica se convierte en una situación crítica de fondo, que es una experiencia, por supuesto, complicada, traumática y lo que quieran. Y esto, por supuesto, se puede convertir en un momento de oportunidad en ese sentido. Esto nos lleva a un planteamiento que si tenemos claro digamos, en qué fase se encontraría nuestro paciente sobre algún tema que queremos trabajar o qué tanto hay este reconocimiento de que tengo un problema, necesito ayuda, se convierte en una parte fundamental que tendríamos nosotros que trabajar. Este modelo que estamos revisando nos ayuda primero a que identifiquemos en qué momento se encuentra y, por supuesto, un aspecto importante sería tratar de lograr acompañar a nuestro paciente a que pase al siguiente y al siguiente, ¿no? Sin brincárselos. Y en ese sentido podríamos hablar de estas estrategias motivacionales, ¿no? Y justo lo que vamos a revisar en un momento sería uno de los aspectos más importantes, que serían las intervenciones motivacionales. Yo comentaría algo siguiendo la línea de pensamiento de Alberto. Uno, hablar de drogas en general, hablar de los daños de las drogas no tiene mucho beneficio en ese sentido, porque nos vamos a enfrascar en esta dinámica pienso en la marihuana, por ejemplo, que si es dañina, que si es medicinal, toda esta parte. Centrarnos ahí nos puede llevar a una dinámica donde nos estanquemos. Entonces, quizás, sobre todo, pensemos en pacientes que todavía están en una etapa de precontemplación. Tendríamos que más bien generar un diálogo a través de la escucha activa, donde la persona nos empieza a hablar de su vida, de las razones por las cuales consume, de otro tipo de situaciones más de fondo, donde él puede identificar situaciones, por ejemplo, de ansiedad, de depresión y demás que lo llevan al consumo de drogas, ¿no? Y si logramos establecer como este puente, esta dinámica, a veces con una relación muy empática, podemos lograr muchos más cambios, muchos más interés en ese sentido y en ese aspecto creo que sería como una intervención más adecuada. Pero bueno, me encantaría escuchar a Alberto porque seguramente tiene ideas muy precisas sobre este tema que nos ha traído. Adelante, Alberto, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, es una duda con respecto a que, y más bien un planteamiento que me ha tocado observar mucho, cuando hay esta voluntad de hacer cosas es por lo general, ¿no? Cuando ya existe problemas familiares, de salud, etcétera, etcétera, incluso, pues como bien lo decía, en algún conflicto con la ley, pero cuando no existe y se lo llevan como muy relax, por ejemplo, no solamente chicos, me ha tocado trabajar con los padres, ¿no? Que a veces el consumo lo han normalizado y como ellos no han tenido como una situación de conflicto o han funcionado como bien, pues es muy normal. Pero pues sí, ¿no? O sea, creo que muchos casos sí están enfocados o tienen esa conciencia de algo está pasando en mi vida cuando algo verdaderamente ya representativo está pasando con ellos. Ujú. Maestro, creo que tiene su Tiene micrófono su apagado. micrófono cerrado, maestro. Gracias, maestra Yasmín. Esto nos lleva a pensar en algo muy importante, es decir, ¿qué hace que los seres humanos busquen generar un cambio? ¿No, Alberto? Y por supuesto no es la comodidad. Es decir, si no
Si a lo largo de la vida no tuviéramos hambre y tuviéramos que llorar para que nos dieran de comer, o tuviéramos esa necesidad de movilizarnos, no aprenderíamos a comer, ni a hablar, ni a correr, Claro. ni a estudiar, ni nada, porque todo sería cómodo. Entonces, pensemos un poquito en estas teorías del desarrollo y en Piaget y muchos, y digamos que surge a partir de una necesidad que Ujú. siento y surge de una situación crítica que cada vez me resulta más incómoda. Claro. Y en esta lógica, tú planteas que a veces nos enfrentamos a esta situación como, y ustedes lo dijeron muy bien el viernes, donde hay una especie como de complicidad, ¿no? De Ujú. la propia familia por sobreprotección o porque la familia se beneficia de que el chico ande robando. Y a veces, lamentablemente, nos vamos a enfrentar con que estos chicos son muy inteligentes Claro. y son Sí. capaces de manipular a los padres, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Con la amenaza, con el chantaje, con la culpa y a través del miedo que pueden provocar hasta de que me voy a suicidar, logran los chicos conseguir que hasta los padres les paguen las drogas, ¿no? Es decir, Sí. tienen tal capacidad los chicos de manejar las situaciones, además son chicos que han sobrevivido a situaciones extremas, que han desarrollado con muchas habilidades de manipulación. Y en ese sentido nos vamos a enfrentar que a veces los padres, en vez de ayudarnos, se convierten como en un obstáculo. Y ahí es donde nos tendríamos que preguntar si primero tenemos que trabajar con los padres, ¿no? Porque los padres están tan peor que el chico en ese sentido. Y justo a partir de que logramos crear como esa disonancia, tema central en nuestro siguiente aspecto, a través de un proceso de reflexión, quizás, y es donde podemos sí apostarle con nuestras habilidades de llevar a un análisis de una mayor conciencia a partir de procesos que impliquen la reflexión, ¿no? Entonces nos convertimos sin duda en generadores muy hábiles de provocar procesos de reflexión donde el chico o la familia quizás no han visto una parte de esta problemática y ni modo, lo tenemos que hacer, pero de una manera sutil, sobre todo en estos chicos que traen de antemano esta negación sobre esto. Pero bueno, te agradezco mucho y creo que son temas centrales que tenemos que ir dilucidando conforme vayamos revisando nuestras estrategias. Pero quiero escuchar comentarios, preguntas por parte del equipo. Tenemos unos minutos. Yo, Por favor, Carla. sí, es que justo me quedaba pensando ajá, como modelo de cambio, como para entender la intervención también que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en el sentido de, ajá, quizás como si está en precontemplación, pues ocupa un proceso más de psicoeducación, ¿no? De empezar a justo entender, ¿no? Que hay alrededor de eso, así no tanto meternos directo, ¿no? Y nada, me quedo pensando en eso, ¿no? Porque de pronto creo que sí puede llevarnos la frustración a querer ir mucho más rápido de lo que puede el propio proceso, ¿no? Entonces, nada, me parece muy útil, o sea, pensarlo así, ¿no? Como dependiendo del nivel, bueno, de la etapa de motivación en la que esté, o sea, pues proponer, pues sí, como intervenciones adecuadas a ese lugar del proceso, pues, ¿no? Y también me parece muy interesante como toda la idea de la recursividad, ¿no? O sea, muchas veces pensaremos de, bueno, si ya dejo de consumir, bueno, puede que ya esté más lejos, o sea, como en un nivel, o sea, como pensándolo linealmente, como ya casi del otro lado, pero sí, también me es útil pensarlo como en esta especie de, pues sí, como de espiral, ¿no? En donde pues hay avance y retroceso y, o sea, espiral en el sentido de que quizás ya no esté en el mismo lugar, pero puede pues sí, llegar la recaída y es parte del proceso, pues, ¿no? Y ya. Sí, gracias, Carla. Y quiero anotar algo importante.
a veces en todos estos enfoques de Alcohólicos Anónimos se estima la recaída como el fracaso que aniquila a la persona o las esperanzas de las personas. Hoy sabemos que la recaída es una oportunidad para un éxito, y de hecho en cualquier enfermedad el tratamiento va a implicar siempre recaídas. Entonces, cuando trabajamos en las dinámicas terapéuticas con los pacientes, la posibilidad de recaída está presente, pero cada recaída se convierte en una oportunidad de afinar dónde nos falló, ahora que tenemos que tomar en cuenta, y seguramente si quieres retomar ese proceso de cambio, hagámoslo. El cambio implica esfuerzo, implica estrategia también, implica reflexión, y algo que es importante entenderlo es que nosotros nos convertimos no en los que generan cambios, eso tendríamos que serlo claro, y un aspecto fundamental, quiero aclararlo, aunque pueda sonar duro, y es que no podemos cambiar a quien no quiere ser cambiado, y esa será una de las dificultades más serias que enfrentamos con la población que atendemos, porque pareciera ser que hay más beneficios de no cambiar que beneficios por cambiar, y esto sin duda se convierte en un aspecto donde incluso la familia va a boicotear estas posibilidades del cambio. Esto sin duda es un tema muy desafiante, pero en términos generales, la habilidad de provocar cambios que pueda tener un buen terapeuta es la habilidad de tener la sensibilidad de quién es la persona con la que tengo enfrente, en qué etapa de este proceso de cambio se encuentra, y cómo puedo apuntalar aquellos factores que pueden generar cambios y esperar que la persona genere sus propias dinámicas de cambio, obviamente con recaídas, obviamente con riesgo, pero en ese sentido podamos ayudar a generar cambios que puedan ser considerables. Yo les invito un poco digamos, para entenderlo, pero también para aplicarlo. Pensemos, ¿por qué no hoy? Si he dejado algo, uno de mis propósitos de fin de año, pendiente, ¿no? Y quizás, no sé, estudiar inglés, quizás iniciar un proyecto X, poner no sé qué cosa, o ya quiero dejar de fumar, o no sé, lo que sea. Cada quien piense en algo y analice en qué etapa de esta etapa de cambios está. Eres un precontemplador. Por supuesto, si ya lo pensaron, pues ya lo están contemplando, ¿no? ¿Qué requerirían en esta etapa, llamémosle así, de preparación? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para la acción? Y valdría la pena en un ejercicio personal llevarlo a una dinámica práctica con nosotros mismos, porque también este modelo, si se dan cuenta, nos puede servir a nosotros. Yo quisiera contar con algún valiente que me dijera sobre este proceso personal, si nos compartiera alguna idea de algún cambio personal que se le haya venido a la mente, y que nos dijera por qué está pensando y cómo cree que lo podría hacer. ¿Hay alguien que quiera compartir algún propósito en ese sentido de un cambio personal? Me encantaría escucharlos. Anímense, siéntanse con la confianza que estamos con un grupo muy empático. Quiero escuchar a alguien que se anime, una valiente o valiente. Bueno, si no, me dejan escoger a alguien, así de los que estoy viendo ahorita. Más bien de los que no estoy viendo, o alguien levante la mano que diga. Bueno, voy a escoger a una valiente que estoy viendo, que se llama
Araceli Mora. Araceli, te estoy viendo. ¿Nos quisieras compartir algo personal que esta reflexión y algún propósito de cambio que estés pensando? No, más bien me quedé pensando en otras situaciones. Cuando estabas haciendo la presentación, yo pensaba un poquito en el trabajo también con los papás, ¿no? Sobre todo me quedé pensando en las recaídas que tienen los pacientes, cómo trabajarlo también con los papás, ¿no? Y sobre todo para que ellos entiendan que es parte del proceso. Me quedé ahorita con esta idea y sobre todo me quedé pensando en eso, pero también cómo encontrar que los chicos vean o visualicen sus propios motivadores para generar ese cambio. Me quedé pensando en esas dos preguntas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros los identificamos muy fácil y vemos recursos y habilidades en ellos, pero a veces están tan anulados que ellos no lo logran visualizar. Y más si están en una situación de crisis, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me quedé así como con tantas ideas. Y yo decía, bueno, ahorita yo estoy en una situación de crisis emocional, ¿no? Y si me piden un cambio, ¿cómo me puedo menear de esa situación si estoy ahorita pasando una crisis familiar muy fuerte, ¿no? Y tú me pides que cambie, entonces, no sé, me quedé pensando en esas tres cosas ahorita. Bien, te agradezco, Araceli, que me compartas tus reflexiones, que son muy, muy valiosas. Y lo primero, efectivamente, nosotros podemos pensar, Araceli, que estamos frente a una familia y pensamos que la situación de conflicto con la ley ha llevado a la familia, y lo dijeron ustedes, a vender la televisión y no sé cuántas cosas para que el chico esté ahí. Y si ahora la familia es capaz de identificar que tiene un hijo con un problema, y lo primero sería, la familia está consciente de que nosotros también somos parte de este problema, porque nuestras pautas que estuvimos revisando la vez pasada, ¿recuerdan? ¿No? De crianza, en nuestras reglas, en nuestros límites, quizás no hemos sido de todo congruente. La familia estaría dispuesta a iniciar un proceso de cambio con nuestro apoyo, aceptar entrar un proyecto de psicoeducación sobre el modelo de crianza positiva, y ahí es donde podríamos utilizar este tipo de este modelo, ¿no? Y identificar en ese sentido en qué fase se encuentran, y a partir de preguntas básicas, ¿no? ¿Piensa usted que es el momento de que tengamos un cambio en la familia? ¿Han considerado ustedes que tenemos que cambiar la dinámica ahora de educación respecto a Juanito? Y a partir de preguntas básicas, identificar también a través de este modelo, y seguramente nos serviría mucho. Y me quedo y quiero cerrar y agradeciendo a Araceli mucho tu participación. Quiero quedarme con una reflexión que Carla anotó aquí. El trabajo con adolescentes en conflicto con la ley y con sus familias, sobre todo, es muy frustrante. A veces nos sentimos como con poco ánimo porque no vemos muchos resultados, pero también si logramos visualizar en estas fases del cambio, en dónde se encuentran nuestros familias, nuestros pacientes, creo que podemos entender más claro cuál es el propósito que vamos a hacer en cada caso. Y quizás no logremos que el chico deje las drogas, pero si logramos que empiece a pensar que ahora sí, eso puede ser un éxito terapéutico muy, muy importante. Ojo, porque a veces nos frustramos con que chin, ya volvió a recaer, pero a veces pequeños cambios con el tiempo se convierten en grandes cambios, y eso es lo que nos dice justo este enfoque. Y con ello, agradeciéndole a Carla y a Araceli sus reflexiones, cierro esta parte y le voy a pasar los privilegios de ser la coordinadora a la maestra Yasmín. Quien es ya la anfitriona. Y le damos la bienvenida a maestra Yasmín. Hola, muchas gracias. Bueno, pues justo las preocupaciones que ahorita
expresaron. Espero que queden un poquito más claras con el tema de entrevista motivacional. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, para abrir el tema, me gustaría preguntarles a ustedes, ya saben, la dinámica me pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono y hablar directamente. La pregunta sería, ¿por qué cambian las personas? Entonces, si me escriben en el chat, por favor, ¿ustedes por qué creen que las personas cambian? En general, no hablemos de los chicos en este momento. En general, ¿por qué creen que cambian las personas? Yo, Sí, no sé, creo que puede ser como en diversas cuestiones, ¿no? Uno, las circunstancias de la vida siempre nos pueden llevar a generar algún cambio, ¿no? A tratar o buscar nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, con nosotros mismos, incluso nuestra familia, comunidad. A veces a lo mejor queremos incrementar nuestros recursos, luego no estamos a gusto, también puede ser con lo que ya hemos logrado o hemos pues realizado y queremos como buscar otro tipo de satisfacción, ¿no? Quizá las cosas que tenemos actualmente no llegan a cubrir ya esa satisfacción al 100% y buscamos siempre generar quizá un cambio, ¿no? Crecer en ese sentido, sentirnos mejor con nosotros mismos o pues movernos del lugar, ¿no? Incrementar como nuestros recursos. Creo que puede ser un poco eso. muy bien, y se complementa con lo que me han escrito en el chat, por el interés de generar un cambio, por necesidad, aprendizaje, madurez, por diversas situaciones, por instinto de supervivencia, porque nos sacan del confort aunque no queramos, por problemas, por crisis, ante un problema, una enfermedad, nuevos hábitos, por complacer a alguien más, porque ya no queremos vivir como vivimos. Perfecto. Muy bien. Todas estas razones son completamente válidas y justamente, y se complementa muy bien con el tema del modelo de cambio que nos acaba de explicar el maestro Castrejón. Las personas cambian por muy diversas maneras y por una multitud de razones diferentes. Cada quien cambia a su manera, ¿no? Y esto es muy importante en el sentido terapéutico porque pues lo que nosotros queremos es modificar algo como terapeutas o como orientadores de chicos. Entonces, a lo largo del tiempo, los terapeutas han intentado comprender y crear condiciones para que los pacientes cambien. Ahora les pregunto, ¿por qué ustedes creen que las personas abandonan los tratamientos o las intervenciones? ¿Por qué a veces llegan a consulta y ya nunca más regresan? Llegan una vez y se van. O iban muy bien y abandonan sin motivo aparente. ¿Ustedes qué consideran? Igual por el chat me pueden escribir o con el... No sé, a veces o no están, o sea, creo que no están listos o no estamos listos para confrontar nuestra realidad o confrontarnos a nosotros mismos. Y justo eso a veces genera como decir, híjole, no, creo que ahorita no es el momento y puedo desertar quizá de terapia o desertar de como de esta idea de cambio o de las cosas que estaba haciendo, por miedo también puede ser, o quizá hay condiciones externas a mí que no me permiten como continuar, pero creo que pueden ser algunas. Ok, sí. ¿Alguien más? Pues también puede ser Creo que porque también, no ay, encuentran perdón. los cambios que buscan, ¿no? También puede Ok. ser. Sí, que no encontraron la respuesta a su problema en las terapias o en las intervenciones. Muy bien, ahora sí, no sé quién más iba a hablar. Sí, yo, bueno, algo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, cuando empiezan a tocar cosas que les duelen, ¿no? Ya no quieren tocar eso, ¿no? Entonces, es cuando ya no quieren regresar, les da el miedo el cambio, ¿no? El compromiso, a veces hacerse responsables de sus propias acciones,
¿no? Porque a veces están acostumbrados a culpar a los demás y entonces en terapia pues ya no es así. Entonces, bueno, ya es reflejarle su propia responsabilidad y eso tampoco les gusta, ¿no? El miedo al cambiar, no, bueno, eso es alguna de las cosas en las que yo he percibido. Muy bien. También Antonio nos dice en el chat, bueno, hay más. Por inseguridad, porque no obtienen los mismos beneficios que su conducta, miedo al cambio, al compromiso, a la responsabilidad, carencias emocionales, resistencia, falta de recursos económicos, porque el cambio es lento y todos queremos que sea todo muy rápido, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, lo que se ha visto, además de todas estas cosas que son completamente válidas, se ha visto que uno de los elementos más importantes para crear una atmósfera de cambio es el propio terapeuta u orientador o facilitador, como lo quieran llamar. Algunas características de los terapeutas están asociadas con el éxito del tratamiento y de hecho muchas investigaciones han encontrado que la forma en la que el terapeuta se relaciona con el paciente es tan o más importante que el enfoque teórico del terapeuta. Pues nosotros sabemos que hay distintos enfoques. Está el enfoque humanista, está el enfoque psicodinámico, está el enfoque cognitivo-conductual, pero muchas veces el terapeuta tiene mucho que ver en el éxito de los tratamientos. Y si mezclamos todo esto que acaban de decirnos, ¿no? Que la gente no percibe los cambios lo suficientemente rápido, no está suficientemente motivada, tiene carencias para poder asistir a terapia y además el terapeuta no crea la atmósfera de cambio, pues lo más probable es que no sea exitoso. Las características de los terapeutas que pueden generar abandono en los tratamientos puede ser tan sutil como el tono de voz de los terapeutas. Entonces, última pregunta. ¿Por qué ustedes creen que es importante como terapeutas empezar con el pie derecho? Es decir, empezar bien, que la primera sesión sea exitosa, que en la primera sesión se logre el famosísimo rapport con el usuario, la alianza terapéutica. Los escucho y los leo. Por lo que tú mismo acabas de decir, ¿no? Si el paciente no se siente en confianza y no siente que la otra persona lo está escuchando, pero realmente esa escucha activa donde está interesado en ver lo que realmente le está pasando, pues pierde el interés y ya no vuelve a regresar. Muy bien, Araceli, perfecto. Exacto. Entonces, también se ha visto que las características de los terapeutas se manifiestan muy rápido en el proceso terapéutico y que tiene un impacto muy significativo aún en una sola sesión. Y si logramos tener una relación paciente-terapeuta adecuada en las primeras sesiones, esto va a predecir la retención de los usuarios y el resultado terapéutico posterior, es decir, que seamos exitosos en eso. Por eso es muy importante desde la primera sesión empezar con el pie derecho. ¿Y por qué les platico todo esto? Bueno, sí hay una pregunta más, pero ya no, ya no les voy a preguntar. Es porque justamente estamos hablando de la motivación al cambio. Y en esta diapositiva lo que queremos ver es que la motivación es un estado, no un rasgo. La motivación puede cambiar y puede fluctuar de un momento a otro, de una situación a otra. Y hay muchos factores que pueden afectar la motivación. Y de hecho el maestro les preguntaba hace ratito, piensen en aquellas cosas que dijeron el 31 de diciembre que iban a hacer este año y que no han logrado hacer o que hicieron una vez y ya no lo volvieron a hacer. Y un ejemplo muy común de esto es el tema de los gimnasios. En enero los gimnasios se llenan, pero en 3 meses perderán a 6 de cada 10 usuarios. Y de hecho, pues las personas que se dedican a esto
saben estos ciclos de crecimiento súper definidos en los que en enero hay muchísima gente que quiere ir al gimnasio porque hay este tipo de, pues sí, metas de, este año ahora sí voy a hacer ejercicio, este año ahora sí voy a estudiar un idioma, este año ahora sí voy a hacer tal o cual cosa. Y les pongo este ejemplo porque por un lado, los gimnasios pues saben que la gente, la motivación de la gente no se va a mantener y que probablemente en 3 meses ya van a tener muchísima menos gente. Y justamente se aprovechan de eso y hacen promociones en las que automáticamente te descuentan de tu tarjeta de crédito que les des o de débito y pagas una membresía anual muchas veces. Entonces, la mensualidad cuesta tanto, pero si tú pagas la anualidad, va a ser mucho más barato. ¿Y por qué? Pues porque saben que la mayoría de estas personas no van a lograr ir al gimnasio todo un año. Y les pongo un versus, una comparación. Yo no sé si alguno de ustedes conoce a esta mujer que se llama Chloe Ting. En redes sociales le llaman la reina fitness del 2020. Y bueno, lo que hace es muy sencillo. Ustedes pueden ver ahí en esta imagen que saqué de YouTube, este pantallazo, tiene casi 18 millones de suscriptores. 18 millones es muchísimo. Y una cosa de éxito que tiene Chloe es que tiene una comunidad muy grande. ¿Y qué pasa en esta comunidad? Pues aprovecha de las redes sociales. Yo no voy a defenderla o no, cada quien, ¿no? Porque también tiene haters, gente que no la quiere, pero la verdad es que es muy lista porque tiene una comunidad muy grande en redes sociales. Tiene TikTok, tiene Instagram, tiene YouTube y les incita a las personas que ven sus videos, que son obviamente videos para hacer ejercicio, les dice, pongan sus resultados, escriban dudas, ¿no? Y luego interactúa y hace videos ay, esto me pareció chistoso, ¿no? Y es alguien que está intentando hacer el ejercicio y que le cuesta trabajo y luego como tiene éxito. Y toda esta interacción que tienen las personas a través de las redes sociales las hace sentirse acompañadas. Y fue la reina del 2020 porque en 2020 todo el mundo estaba confinado en un montón de lugares del mundo. Entonces era como, pues, haz ejercicio en tu casa y de hecho en sus videos ella dice, estar encerrado es difícil, pero somos una comunidad y usen el hashtag no sé qué. Y esto genera una sensación de motivación para las personas y ella logró monetizar muy bien, mantener motivada a las personas. Y esta es la diferencia, por ejemplo, entre los gimnasios que a veces no logran esta motivación, porque la motivación no se mantiene. No es lo mismo decir ahorita, sí, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Mi motivación puede ser muy alta ahorita, pero mañana a las 5 de la mañana, con el frío que hace y con que tal vez me desvelé y estoy en mi camita calientita, pues no me voy a querer levantar a hacer ejercicio. La motivación fluctúa incluso de minuto a minuto. Y esto es muy importante que reconozcamos cuando trabajamos con los chicos. Y es aquí donde entra tanto lo que el maestro les explicó como la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es utilizar diferentes técnicas dependiendo del proceso de cambio en el que se encuentre el usuario. Ya nos decía el maestro, no es lo mismo trabajar con alguien en precontemplación que trabajar con alguien en acción. Las estrategias van a ser diferentes. Y cuando se están utilizando estrategias no adecuadas para la etapa de cambio de los usuarios, entonces esto puede tener un impacto negativo en las terapias. Y dependiendo de en qué etapa se encuentre nuestro usuario o nuestro paciente, nosotros vamos a tener distintas tareas. Ya nos decía el maestro, si está en precontemplación, lo que vamos a querer hacer es aumentar la duda, ver si el usuario puede percibir los riesgos de la conducta actual, que siquiera lo piense, porque puede ser que ni idea ni lo esté meditando, ¿no? Si está en la contemplación, vamos a ayudarlos a inclinar la balanza hacia las cosas negativas para que quiera cambiar y aumentar su autoeficacia para saber que sí puede cambiar.
Si ya está en determinación, entonces podemos ya, por ejemplo, darle algunas estrategias como las que ya vimos, enseñarle habilidades de comunicación, habilidades de rechazo, pero sería un error muy grande que si me llega un adolescente que dice que no tiene ningún problema y no tiene ni tantitas ganas de cambiar su consumo, yo le empiece a dar estrategias de rechazo al consumo, porque me va a mandar a volar, me va a decir eso no me interesa. Entonces, mi tarea como terapeuta no es ahorita darle esas habilidades, es hasta que ya esté, por ejemplo, en determinación o en acción. En acción, lo que haces es intentas aplicar las estrategias y luego regresas a sesión y vemos cómo te fue y modificamos lo que haya que ser modificado. En el mantenimiento los ayudamos a tener estrategias para prevenir las recaídas y en las recaídas le ayudamos al usuario a moverse en esta rueda del cambio para que pase a contemplación, determinación y acción. A veces pasamos casi sin darnos cuenta de recaída otra vez a determinación, ¿no? Otra vez a empezar a generar cambios. No tenemos por qué pasar minutos, horas, días, semanas, años en una etapa de cambio. Podemos trascender estas etapas en distintos momentos. Y lo importante en las recaídas es evitar esta desmoralización derivada de la recaída. Entonces, la entrevista motivacional es un enfoque desarrollado por Milliam y Rolnick y fue creada para asesorar personas con dependencia al alcohol. No es directa ni confrontativa, no confronta a los usuarios y sí es directiva, pero no es obviamente directiva. Y los usuarios o clientes se sienten guiados en sus decisiones personales y no aconsejados. Y nada más aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero que todos estemos en la misma sintonía. Si ustedes leen Entrevista Motivacional y yo les voy a pasar el libro, el de 1999, han salido muchos en adelante, pero digamos el primero, yo se los voy a pasar y normalmente en el libro va a decir cliente y ahora yo voy a hablar de clientes y de usuarios. Mi duda es, ¿queda claro por qué estamos hablando de clientes o usuarios y no de pacientes en este caso? Pueden igual en el chat o abrir su micrófono. Pues básicamente en paciente es la acepción de darle a la persona que está enferma, ¿no? O sea, verlo como un enfermo. Como un cliente o como un usuario es darle, pues sí, la acepción de, o reconocerlo, ¿no? Como una persona que presenta un problema. Yo así lo miro. Perfecto, muy bien, exactamente por eso. Si nosotros hablamos de pacientes, sí estamos, son varias cosas, esto que nos dicen. Pues sí, como no reconociendo que tiene un problema, no que es el problema él mismo. Por otro lado, normalmente los pacientes, ustedes piensen cuando van al médico, ustedes van al médico, le dicen lo que tienen y el médico les contesta. Ok, lo que tú tienes se llama tal cosa y lo que vas a hacer es que te vas a tomar este medicamento en tales horas, tales días. Vas a hacer este tipo de dieta, etcétera, etcétera. Laura, perdón. Sí, yo tengo entendido que también tiene que ver con esta parte de involucrarlos en el proceso, ¿no? Cuando es paciente, se supone que tú le das el tratamiento a seguir y no lo involucras a él, ni siquiera en la toma de decisiones. Y ya cuando hablas de un cliente o un usuario, es precisamente involucrarlo en este proceso y guiarlo en este acompañamiento para que él realmente vea los beneficios de ese cambio y se apropie de ese cambio y de ese mismo proceso. Entonces ya no eres tú el que estás generando el plan, sino estás en una colaboración con él y dándole la voz y la palabra. Perfecto, Araceli, exactamente. Porque incluso la palabra paciente es como que yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Yo soy el experto, tú me tienes que escuchar, como cuando vamos al médico y ahí sí, la verdad,
pues tenemos que hacerle caso a lo que nos dice porque ellos son los expertos. En este caso, queremos que la persona esté mucho más involucrada. Laura nos hace una aclaración muy importante. Es lo más correcto en nuestro país es definirlo como usuario, porque así lo indica la norma oficial. Aquí, pues como en entrevista motivacional les dicen clientes y muchas veces se traduce así, pues se me habrá ido por ahí de vez en cuando el término cliente, pero lo más aceptado de acuerdo a la norma es usuario. Y también a veces por el entorno clínico en el que trabajamos, pues a veces se nos va y decimos paciente, ¿no? Pero en realidad hablaremos de usuarios, reconociendo que ellos tienen una decisión en su propio consumo, como nos decía el maestro. A final de cuentas, quien decide si cambiar o no es la persona. Mi abuelito diría, sácale sangre a una piedra. Imposible. Entonces, si la persona no quiere cambiar, no hay forma de moverlo. Pero nosotros les vamos a ayudar. Entonces, es un método directivo centrado en el cliente y orientado a incrementar la motivación de la persona para lograr el cambio, explorando y resolviendo su ambivalencia. Entonces, hay 5 principios de entrevista motivacional muy básicos. El primero es expresar empatía, el segundo crear una discrepancia, evitar la discusión, darle un giro a la resistencia y fomentar la autoeficacia. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, creo que ahí están ya todos silenciados. Y bueno, rápidamente vamos a ver cada uno. Expresar empatía. Entonces, expresar empatía comunica respeto y aceptación por los usuarios y sus emociones. Fomenta esta relación colaborativa de la cual nos hablaba Araceli. Permite al terapeuta ser una fuente de apoyo, pero también de conocimiento. Y da cumplidos a la persona sin juzgar. Y esto, como también nos decía el maestro hace rato, es muy distinto de este enfoque de juzgar a la persona. Y aquí hay un ejemplo. Entonces le voy a pedir por favor a Olivia. ¿Andará por ahí? Sí. Muy bien, Olivia. Tú vas a ser la entrevistadora y el papel de Arturo lo va a hacer Julio. ¿Anda por ahí, Julio? Es que quiero a un chico. Axel, ¿anda por ahí, Axel? Veamos. Víctor. Andan de parranda los compañeros, oigan. Jorge. Sí, acá andamos. Perfecto. Entonces, ¿quién contestó? Porque no veo bien quién. Jorge. Jorge, muy bien, Jorge. Entonces, Olivia va a ser la entrevistadora y Jorge va a ser Arturo. Entonces, por favor, léanos este ejemplo muy bonito. Ok. Hola, buen día. Asa, siéntate y ponte cómodo. Asiento con la cabeza y me siento. Puedo notar que algo te molesta. Con toda la confianza puedes compartirlo conmigo. Yo no quería venir. Mis papás me obligaron. Me amenazaron con encerrarme por la mona que me encontraron en la casa. Ahora entiendo tu preocupación y molestia, pero no te preocupes. Esta unidad no es un anexo donde encerramos a las personas en contra de su voluntad. Aquí el tratamiento que se proporciona consiste principalmente en... Bla, 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 ¿no? Muy bien, muchas gracias, chicos. Si se dan cuenta, lo único que está haciendo Olivia es decir, entiendo tu preocupación y tu molestia. Nada más. Y le explica que esto no es un anexo, que aquí es un tratamiento diferente, ¿no?
que consiste principalmente en bla, 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 ya no siguió la conversación. Pero expresar empatía implica reconocer, y si son muy observadores, tiene mucho que ver con la habilidad de comunicación, de expresar entendimiento. Entonces es entender lo que está pasando. Y esto sí tiene mucho que ver con que ustedes, especialmente con los adolescentes, y esto es muy importante porque pues nosotros ya somos adultos y los adolescentes por esta etapa desesperantes. Y podremos ver que tienen ciertas características a veces que son desafiantes, que nos interrumpen, que nos cuestionan y que nos pueden generar mucha incomodidad. Y si nosotros nos dejamos llevar por eso y pensamos, ay, ahí viene otra vez ¿no? Vamos a estar truncando el proceso terapéutico. Podemos estar en desacuerdo con algunas cosas, pero debemos expresar empatía. Cuando alguien te expresa empatía, automáticamente se te bajan los puños que traías a la defensiva. Porque dices, bueno, por lo menos me da el avión, ¿no? Ya después lo acompañamos con otras cosas, pero es por lo menos me está diciendo que me entiende. Puede ser que no me entienda, pero por lo menos me está diciendo que sí. Entonces, para ejemplificar esto, les voy a poner un ejemplo y ustedes les voy a pedir que me digan cómo expresarían empatía ante esto. Imagínense que yo soy su usuaria y llego con ustedes y les platico que, fíjate que ayer, que fue Día del Amor y la Amistad, me quedé de ver con mi novio. Me salí a escondidas de mi mamá porque mi mamá no me quería dejar verlo, pero pues me salí a escondidas. Y estábamos juntos y resulta que estábamos en la calle y pasó una morrita y la volteó a ver y con todo el descaro del mundo. Y entonces, pues yo me molesté muchísimo, me enojé y le dije que qué le pasaba, que era un cerdo y le di una cachetada, le grité, le tiré sus regalos que me había dado así y los pisé y me fui corriendo a mi casa. ¿Cómo ves, terapeuta? Entonces, ideas de cómo me podrían expresar empatía ante esta situación. ¿Nadie? Pues como tal cual, ¿no? Utilizar este tipo de frases de, pues entiendo, comprendo que te hayas sentido así, un poco enfocado hacia la validación y ya después ir complementando hacia, pues ya directo a la situación, ¿no? De qué otra manera pudiste haber reaccionado y demás. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que yo te acabo de explicar todo esto y contéstame así, entiendo que, y yo te contesto. Ok. Ok, Yasmin, pues entiendo que te hayas enojado o que haya sido una situación que no te agradó. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es un cerdo? Por eso me regañó mi amiga y me dijo que estaba mal lo que hice, pero la verdad es que ¿verdad que no? ¿Verdad que sí tengo razón en haberle pegado? Le voy a decir a mi amiga, le voy a decir a mi amiga que mi terapeuta me dijo que yo tenía la razón. Ok, tiempo. Sí, puedo comprender tu enojo. Sin embargo, sería importante evaluar, pues, si realmente el haberle pegado fue algo que solucionara o que incluso pueda evitar que la siguiente se repita, ¿no? Entonces, ¿te gustaría que pudiéramos hacerlo juntas? Ok. Muy bien, Daniela. Entonces, justamente en este ejemplo que hicimos con Daniela, es algo muy importante de expresar empatía. Y hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se fijan en el ejemplo, dicen, entiendo tu preocupación y tu molestia. En este caso, Daniela me dijo, entiendo que te molestaste, entiendo que te enojaste. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es estar de acuerdo. Entonces, claro, quizá la mejor manera de solucionar el conflicto no era agrediendo físicamente al novio, haciendo una escena y tirando las cosas
pero para empezar, sí me dijo que me entendía. Ya luego hizo la aclaración. Entonces, nosotros expresamos empatía ante las emociones, pero procuramos no expresar empatía ante las conductas, porque muchas veces podemos estar en desacuerdo con las conductas, porque pueden ser pues no muy benéficas para la persona, conductas inadecuadas, si lo tomamos con las prácticas de crianza. Entonces, hay que expresar empatía a las emociones, a las situaciones, pero sí dejar muy claro en este caso de la chica que agredió al novio, que agredir no es la mejor manera. Entonces, aunque entiendo que te haya molestado muchísimo, tal vez esa no era la mejor manera de expresarlo. Entonces, expresar empatía es muy importante en entrevista motivacional. La siguiente es crear discrepancia. Crear discrepancia implica que las personas, los usuarios, tomen conciencia de las consecuencias de sus conductas. Por lo tanto, como terapeutas, nosotros debemos enfocarnos a que logre comprender los costos, las cosas negativas de su conducta. Y la discrepancia tiene que hacerse entre lo que está haciendo actualmente el usuario, llámese consumo de sustancias e incluso conductas delictivas, y los objetivos más importantes que quieren conseguir a largo plazo y que además van a motivar al cambio. Y en este sentido, nosotros no le vamos a decir cuáles son sus razones para cambiar o por qué tendría que cambiar, sino que el propio usuario, ven, aquí se me fue paciente, el propio usuario debe presentar sus razones para cambiar. Entonces, crear discrepancia requiere mucha atención en lo que el usuario nos está diciendo. ¿Qué conexiones tiene con la familia, con la comunidad, aquellas cosas que les importa? Si nosotros no ponemos atención a estas afirmaciones, no vamos a poder crear discrepancia. ¿Cuántas veces los chicos les han dicho que ellos no tienen ningún problema, que todo está perfecto, que no tienen por qué cambiar? Pero en otro momento, en esa misma sesión, pueden decirles que ya están muy cansados de los problemas que tienen con su mamá. Entonces, por un lado, o con su familia, o con la ley. Entonces, por un lado me están diciendo que no tienen ningún problema. Por el otro me están diciendo, ya estoy cansado de tener tantos problemas. O me gustaría ya no tener estos problemas. Ahí está la discrepancia y nosotros tenemos que hacerles ver que ahí está esa discrepancia. Pero si yo no escucho con atención, me puedo ir con la finta. Si dejo que me gane la emoción de, ay, esta persona es muy resistente al cambio, entonces no voy a lograr crear discrepancia. Y hay una aproximación que se llama Columbo. Honestamente, yo nunca he visto Columbo. ¿Alguien lo ha visto? Esta serie que según yo es viejita. Una serie, Sí, ¿no? un investigador. A un investigador, pero ya es muy antigua esa serie. Así Sí. es. Sí, la actuaba Jean-Paul Belmondo. Sí, yo la verdad nunca la he visto, pero es un hueco en mí. Lo tengo que hacer. Lo voy a hacer próximamente. Se le llama así porque, bueno, que los psicólogos que lo propusieron por ahí de 1988 se basaron en lo que hacía Columbo en la serie, que lo que hacía es, bueno, a esto va. Tienes que expresar entendimiento y como que no estás entendiendo bien y decir, a ver, no entendí. Y hacer preguntas como que tú estás intentando clarificar estos problemas que te está diciendo el usuario. Y como que tú no tienes ninguna solución. Porque a veces nosotros ya pensamos en 20 soluciones para el problema que nos está diciendo. Entonces, aquí es un poquito como hacerse el que no estoy entendiendo. Y de hecho puedes utilizar expresiones como, no entendí bien, a ver, explícame otra vez. Y entonces lo que quieres es que el usuario te vaya explicando y vaya clarificando estos problemas. Y esta confusión aparente que tú tienes puede motivar al usuario a decir, ah, bueno, pues esta puede ser una solución. Porque tú te vas a hacer como el que yo, no, la verdad es que no sé, no sabría cómo resolver esto, ¿no? Y hasta puedes quedarte callado y como dejar que
el usuario tome control de la situación y ofrezca una solución. Y esta estrategia es muy buena con los usuarios, con los chicos que quieren tomar el control, que son ellos los que quieren dictar cómo se lleva la sesión y qué es lo que hay que trabajar y lo que se habla y no se habla. Entonces tú como que en lugar de intentar dirigir, nada más dices, ah, ok, entiendo que tuviste este problema, pero a ver, no entendí. ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Cómo fue? Y entonces estas preguntas abiertas, intentando clarificar lo que te están diciendo, los puede llevar a darse cuenta de esta discrepancia. Y bueno, ya un poquito más creando discrepancia, puedes decir cosas como del tipo, pero no me habías dicho la sesión pasada que te caía súper mal esta persona y ahora parece que, pues como que quieres que te tenga mucha atención, no sé, por decir algo. Entonces es intentar decir, pero no me habías dicho ya una cosa que es muy contrario a lo que me estás diciendo, pero no como que lo estás confrontando, sino como que no estás entendiendo. Y esta discrepancia incluso para los adolescentes se puede crear no necesariamente dialogando nada más así, sino mostrando videos y discutiéndolos con ellos para que el usuario haga conexión con la propia situación. Y en este sentido, para los adolescentes es muy importante que nosotros les preguntemos aquellas cosas que les interesan, ¿no? Si un adolescente me dice, a mí me encanta Ricky Morty, y yo no tengo idea qué es Ricky Morty. ¿Ustedes qué creen que podría ser? Pues no sé, preguntarle, ¿no? O sea, sería como, no lo desconozco, pero cuéntame de él, ¿no? Muéstrame alguna imagen o platícame qué hace, interesarme en el personaje, ¿no? Ahora sí que interesarme en su interés. Muy bien, Saray. Y luego, después de eso, si yo quiero generar discrepancia, mi tarea sería, pues, ver justamente de qué se trata. Leer o ver la serie o lo que sea, ¿no? Y de esta manera podemos encontrar cosas que podemos usar a nuestro favor para crear discrepancia. Porque normalmente las películas, las series, los libros, las canciones presentan situaciones de la vida cotidiana que nosotros podemos usar a nuestro favor para discutirlos con ellos y que ellos hagan la conexión con su propia situación. Y aquí hay un ejemplo. Em, por ejemplo, aquí el entrevistador pregunta, ¿qué te gusta de cuando inhalas? Y ya la usuaria dice, pues me relaja, me olvido que mi mamá no está aquí, puedo sentirla y hablar con ella, me siento menos sola, ¿no? Y el entrevistador después le pregunta, ¿y qué te desagrada? Y entonces la usuaria contesta, cuando mi papá se enteró me golpeó, no entiende que nada es igual desde que mi mamá murió, nunca le ha importado. Y entonces la chica empieza, si se dan cuenta, aquí ya hay una discrepancia, que le gusta y que no le gusta cuando inhala. Y el entrevistador, una vez que ya la usuaria dijo estas cosas que le desagradan, ¿te gustaría sentirte diferente? Y entonces Alicia dice, sí, porque un día de esto sí me anda llevando la calaca y mi papá se va a quedar solo. Obviamente este es un ejemplo, pero es un poquito de, no estamos negando que le gusta, pero también estoy generando ahí una discrepancia. Puede ser que Alicia en la primera sesión me haya dicho, yo no tengo ningún problema con el consumo de inhalables y a mí no me interesa dejar de consumir. Pero aquí no le estoy diciendo, oye, inhalar es malo. Fíjate que los inhalables te generan este daño en el cerebro y entonces te vas a morir porque no. Simplemente estoy creando esta discrepancia. Al ella reconocer que sí, que le gustaría sentirse diferente, ya estoy generando la discrepancia entre lo que está haciendo. Acuérdense que la discrepancia es entre la conducta actual, que en el caso de Alicia es estar consumiendo, y los objetivos más importantes que se quieren conseguir a largo plazo. Entonces, pues sentirse bien, quiere sentirse bien, quiere que su papá no se quede solo. Y entonces, que su papá se quede solo y seguir inhalando es incongruente. Y ahí generas la discrepancia. ¿Más o menos?
Bueno, me voy a seguir. El tercer punto es evitar la discusión. Y este es muy difícil y la próxima podemos ver ejemplos mucho más concretos. Podemos ver los tipos de algunas estrategias, pero también el tipo de usuarios y de las estrategias que ellos tienen para confrontarnos y para un poco en este intento de querer sacarnos de quicio y de ganar, ¿no? Como una lucha de poder que tenemos que tener cuidado en nunca entrar a esa lucha de poderes. Entonces, las discusiones son contraproducentes porque la confrontación provoca resistencia. Y piénsenlo, muchas veces, oye, eres un alcohólico. Claro que no. Sí, tienes que aceptar que eres un alcohólico. ¿Por qué? Si yo no soy alcohólico. Y entonces, en lugar de que la persona reflexione, identifique, quiera cambiar, lo único que va a generar es, no, estás mal. Y piénsenlo cuando ustedes les hacen una crítica no constructiva y les dicen cosas desagradables, que es la primera reacción, ponerse a la defensiva. Oye, ¿qué te pasa? Siempre tal cosa. ¿Qué te pasa a ti? Estás loco. Y entonces empezamos a discutir. Entonces la resistencia es una señal de que no estamos teniendo las estrategias adecuadas. Si uno de nuestros chicos está súper resistente y empieza a querer discutir, lo que nos está diciendo es, aguas, este chico tiene resistencia y entonces las estrategias que estoy utilizando no me están funcionando. Y no es necesario utilizar etiquetas, alcohólico, drogadicto, delincuente, ¿no? Y la discusión, puede haber mucha tentación de tener una discusión cuando el usuario es hostil, desafiante o provocativo. Y la mayoría de nuestros adolescentes pueden llegar hostiles, desafiantes y provocativos porque no están de acuerdo en asistir, porque los llevaron a fuerza, porque el juez los mandó y a ellos no les importa. Entonces vienen hostiles, vienen también con ideas, quizá nunca han ido a terapia, nunca han tenido estas aproximaciones o las han tenido y les ha ido muy mal. Entonces vienen ya como desafiantes, diría yo, normalmente los adolescentes. Y si nosotros nos involucramos en esta discusión, vamos a empezar en una lucha de poder de a ver quién puede más. Y no somos sus papás, porque además están acostumbrados a eso. Adulto es igual a figura de autoridad autoritativa que no me cae bien y que todo lo que diga yo voy a decir lo contrario, y además ya tienen experiencia en cómo molestar a los adultos. Entonces, no vamos a entrar en esa lucha de poder. Ay, dice etiquetas en lugar de etiquetas. Pero bueno, y no vamos a etiquetar. Y esto es muy importante. Es tan importante que en la diapo anterior estaba y la pongo otra vez en esta. No hay que etiquetar a los chicos porque eso genera esta lucha de poder. Si tienes un problema, sí debes de dejar de consumir marihuana, ¿no? Ahí, aunque no le estemos diciendo marihuano o drogadicto, lo que le estamos diciendo es que tiene un problema y que tiene que cambiarlo. Pero no somos sus maestros ni sus papás, somos sus terapeutas. Y si hablamos de esta colaboración y nosotros inmediatamente les ponemos etiquetas, vamos a generar que esa alianza no se genere. Y nuevamente que él tiene el poder de decidir, el usuario o la usuaria, él o ella. Ellos deciden, y quizá este es uno de los puntos más complicados como terapeutas, pero entender para nosotros, porque obviamente nosotros queremos que cambien, porque nosotros podemos estar viendo al chico que tiene todas estas situaciones de vulnerabilidad y nosotros queremos ayudarlo a que no las tenga y a salir adelante, pero a final de cuentas quien decide son ellos. Lo mismo con la situación de que hablábamos las clases anteriores de prácticas de crianza. Nosotros queremos ayudarle a la familia, queremos darles estrategias y muchas dudas iban en torno a ¿y si no se deja? ¿Y si no quiere? ¿Y si no trabaja? Y ahí es decisión de las familias también. Entonces, tú puedes ayudarles con todas las herramientas que
que se te ocurran, pero si ellos no lo deciden, no lo puedes cambiar. Y en ese sentido es mejor pasarlos de precontemplación a contemplación que intentar darles estrategias que ni van a hacerles caso, que no las van a aplicar y que van a ser contraproducentes porque van a decir, ay, otra vez ya estoy con Yasmín, qué flojera, ¿no? Entonces, cada quien decide si cambia o no cambia. Rapidísimo. Diego, bueno, Jaime, que anda por ahí porque sí lo veo en la pantalla. Jaime, ¿podrías hacer el papel de Daniel? Sí. Y Edgar, ¿podrías hacer el papel del entrevistador? Muy bien. Y Sí, claro. bueno, este ejercicio lo saqué de un libro de CIJ, por eso dice CIJ. Entonces, ¿pueden leerlo, por favor? Yo creo que el mundo se va a acabar y todos vamos a morir, por eso consumo piedra. Mejor así, más pronto se acabe todo. Dime, Daniel, ¿qué es aquello que hasta ahora te ha mantenido vivo? Mi mamá es lo único por lo cual vale la pena vivir. ¿Ella te trajo aquí? Sí, y sé que sufre mucho con todo esto. Muy bien, Jaime y Edgar. Entonces, si se dan cuenta, aquí el entrevistador no le dijo, no, Daniel, ¿cómo crees? No, vale la pena vivir. ¿Por qué dices eso? No, la piedra es mala. Tienes que salir adelante, tienes que luchar. No, 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 nada de eso. No está dando consejos, no está, simplemente va con la corriente y le dice, ok, y hasta ahora que te ha mantenido vivo. Y entonces Daniel reflexiona y dice, bueno, mi mamá. Y de hecho el entrevistador, si se dan cuenta, no hace una pregunta, hace una afirmación. Ella te trajo a ti, aquí. Y Daniel contesta, sí, y sé que sufre con todo esto. Él solito reflexionó, no discutimos que si está bien o mal, que el mundo se va a acabar, que si está bien o mal consumir piedra, que si está bien o mal, que si su mamá o no. Simplemente un poco como puso las cartas sobre la mesa, no discutió al respecto y Daniel automáticamente dijo sí, y sé que sufre con todo esto, porque las personas sí tienen esta capacidad de autorreflexión. La cuarta es darle un giro a la resistencia. Es aprovechar el momento para obtener el mayor beneficio posible para la terapia. Saber que las percepciones se pueden cambiar, pero tenemos que mostrar empatía para hacerlo. Y los nuevos puntos de vista se sugieren, no se imponen. Oye, pensemos en el punto anterior. Oye, ¿y crees que haya algo por lo que sí valga la pena vivir? Ni siquiera le estoy diciendo es bueno, es malo, y me puede decir no, y entonces ya tomaré otras estrategias, ¿no? Pero no le estoy imponiendo. Acuérdate que hay cosas por las que vale la pena vivir. Pues quién sabe, tal vez para él no. El paciente es una fuente valiosa a la hora de encontrar soluciones, porque nuevamente, no soy yo el experto y él el que me va a escuchar y el que va a hacer lo que yo quiera, porque yo soy el experto y él el paciente, sino que el usuario, y otra vez aquí dice paciente, el usuario es el experto en su vida. Entonces, él tiene todas las estrategias y por eso somos un equipo, porque yo podré ser la experta en el tratamiento, en las estrategias, en lo que sea, pero ellos son expertos en su vida y ellos saben qué sí se puede y qué no se puede. Lo que para mí puede ser algo muy sencillo de hacer, en su vida tal vez no sea adecuado o real. Entonces, ellos tienen que poner las soluciones. En este ejemplo, Hugo, ¿qué esperas obtener de los servicios que te ofrecemos aquí? Hugo dice, algo que al principio me cuesta trabajo es confiar porque ya una vez me metieron un anexo y no me gustó. Y por lo que me explicaron, aquí no es así. Y entonces el entrevistador le explica que no, que solo va a venir una vez en la tarde, etcétera. Y Hugo ya dice, me gustaría aprender a tomar sin que me traiga problemas en mi casa y en la secu. Ya dijo qué servicios espera obtener o qué es lo que le gustaría. Y no nos pusimos a pelear con él, ¿no? El terapeuta simplemente siguió como de manera muy natural.
Y el último, y quizá uno de los más importantes para los adolescentes, es fomentar la autoeficacia. Es la creencia en la posibilidad de cambiar. Porque si ellos no creen que sea posible cambiar, pues entonces no van a cambiar. Y el usuario es el responsable de escoger y de llevar a cabo el cambio personal, y hay que darle esperanza que hay distintas alternativas. Muchas veces los chicos pues ya están súper estigmatizados. Ah, si eres delincuente. Ah, si eres consumidor o adicto o marihuano o piedroso, ¿no? Y eres la oveja negra de la familia. Ah, sí, siempre se porta mal. No, sí, nos trae muchos problemas. No, siempre le pega a sus hermanitos. No, en la secundaria es un burro. No estudia. Entonces, todas estas cosas que traen los chicos de su historia de vida están un poco paralizados y no creen que sea posible cambiar, pero si toda la vida han sido burros, porque toda la vida les han dicho que son burros, pues ellos quizá no sepan que puede haber un cambio. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un trabajo muy importante de decir, sí se puede, sí es posible el cambio. Este caso está un poco más largo. Aquí obviamente ya Mariana ya dijo que sí le gustaría dejar la marihuana, pero no, y le dice a la terapeuta, pero no sé si yo pueda sola, ya lo he intentado. Y la entrevistadora le dice, sí, pero cuentas con lo necesario para lograrlo. Pero no es club de los optimistas y decir así, sí puedes y ya, ¿no? En este caso la entrevistadora dice, bueno, primero ya reconoces que te está generando problemas el abuso de marihuana, luego deseas dejar de consumir y luego estás pidiendo ayuda, por eso no estás sola. No eres la primera ni la última en hacerlo. Y ya Mariana le dice, ¿usted cree que sí podría? En mi casa me dicen que no y que nunca podré. Si puedes, muchas personas se sorprenden y ahí pueden retomar podemos trabajar juntos, depende de cuánto trabajemos, etcétera. Entonces, son 5 estrategias, me voy a regresar aquí. 5 principios más bien de la entrevista motivacional. Si se dan cuenta, no me pongo a pelear con el paciente, no le digo que está pésimo y más bien es un enfoque mucho más amigable, pero no por eso le doy el avión al usuario ni evito que la persona cambie y le digo, sí tienes razón, pues sí, ya, ¿para qué te esfuerzas? En este enfoque amable intento crear esta discrepancia y lidiar con esta resistencia para que el usuario poquito a poquito vaya cambiando. Entonces, dudas, que puede haber muchas. Ejemplos concretos que si quieren podemos ver la próxima sesión. Hola. Hola, Alberto. Pues mira, a mí me queda todo muy claro. De hecho, una de las técnicas que yo utilizaba mucho con adolescentes era efectivamente darles como, o sea, seguirles como esta corriente de que cuando me llegaban y no es que mi vida es perfecta, la escuela increíble, mis papás maravillosos, yo, y si les preguntaba luego esta parte, ok, perfecto. Y entonces, ¿por qué consumes? ¿Cuál es el objetivo, no? El sentido. Pues relajarme, pasármela súper bien, tal. Y la siguiente pregunta era así como, ¿por qué necesitas esta situación? Bueno, el consumir para relajarte. ¿Qué te estresa tanto que necesitas relajarte, no? O sea, porque pues para mí su vida era impecable, ¿no? Entonces preguntarle, entonces me decía, bueno, la verdad es que no me gusta que esté con mi mamá, no me gusta que no me puedo como, o sea, como esas cosas, ¿no? O no me divierto igual con mis amigos porque es muy aburrido X. Entonces ya se empezaba a trabajar sobre esta como tipo de discrepancia, ¿no? Exacto. Al principio te van a decir que todo es perfecto y tú vas a decir, muy bien, no tienes ninguna bronca, qué padre. Pero poco a poco van saliendo estas cosas. Entonces, ¿por qué necesitarías consumir? Yo me suspendieron en la escuela, pero no que te iba muy bien, ¿no? ¿No que no tenías problemas? ¿Qué pasó? A ver, platícame, ¿no? No siendo sarcástico,
o grosero, confrontativo. Ah, ya ves como si tenías un problema. No, así como muy inocente. Pero ¿cómo? Si tú me habías dicho que te iba muy bien, a ver, platícame. Y entonces solito va generando la discrepancia y solito vas comprendiendo la situación del adolescente. Y por eso es muy importante no olvidar lo que te dijeron incluso hace 5 sesiones, porque de repente puede salir ahí la discrepancia y te puede servir muchísimo. Pero si no estás atento o te vas con la finta de que sí, todo está muy bien, pues nunca lo vas a lograr. Y es muy importante crear esa discrepancia. Sí, y de hecho me he dado cuenta que lo que salió de la discrepancia es como súper importante retomarlo muchas veces a un plazo mediano o largo, incluso todas las sesiones, porque es algo que tomaron ya conciencia y es una conciencia que pues no la habían tenido tan presente. Exacto. Y ya tú puedes identificar, de hecho puedes ir viendo cada sesión en qué etapa del cambio está. Normalmente llegan los adolescentes en precontemplación, quizá en contemplación. A menos de que hayan tenido, por ejemplo, un problema muy grave con la ley. Me tocó con un chico que nos mandaron por orden del juez todas las consecuencias negativas que se puedan imaginar y su consumo era experimental. Entonces él no llegó ni en precontemplación ni en contemplación, él ya estaba en preparación, en determinación de cambiar porque todo le fue muy mal. Pero normalmente esos adolescentes no llegan. Entonces primero tienes que ver cómo va avanzando y si te tardas una sesión en platicar con él y en intentar crear una discrepancia, establecer la empatía, no importa, porque vas avanzando en la etapa de cambio. Y por eso es muy importante no decir, bueno, es que no le he enseñado ninguna habilidad, es que no hemos trabajado en eso. No importa, pero no es que no hayas trabajado, es que estás intentando cambiarlo. Y cada sesión tú puedes reflexionar al final. ¿En qué etapa de cambio veo a mi usuario? Lo veo en precontemplación, lo veo en contemplación, lo veo en acción, ya estamos en acción, ¿no? Incluso le podemos explicar esta rueda del cambio sin tantos tecnicismos, pero sí también a mí me funciona explicárselas cuando ya están muy desilusionados y creen que no se puede cambiar. Entonces me sirve mucho ponerles ejemplos y decir, oye, ¿cuántas personas? Y me sirve mucho el del gimnasio, ¿eh? ¿Cuántas personas a fin de año dicen, sí, ahora sí ya voy a hacer ejercicio? ¿Cuántos conoces? No, pues un montón, porque es algo muy común además. O ya voy a hacer dieta, o ya voy a dejar la coca, lo que sea. Entonces, explicarles cómo hay diferentes etapas y que ellos pueden cambiar y pueden trascender esas etapas. Y que habrán cosas en las que trasciendan, por ejemplo, el consumo o conductas delictivas, y habrá otras en las que no y siguen tomando coca, ¿no? No pasa nada, ya luego trabajan en lo otro. Bueno, no cocaína, Coca-Cola. Exacto. Muy bien, sí. Muy bien, perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Maestro, le regreso para hacer el... Antes de que me lo regrese, ¿podríamos aplicar nuestra encuesta de evaluación? Es que no me aparece a mí, no sé por qué. Regrésemelo, por favor. Sí. No sé si ahí ya le aparezca a usted. Este es un tema fundamental que tenemos que manejar, dominar. Vamos a tener las próximas 2 horas del viernes para seguir trabajando. La maestra Yasmín les va a encargar después algunas tareas. Hay material, revísenlo. Y sobre esto seguramente también tendremos prácticas más individuales, que es parte de nuestro curso. En algún momento vamos a hacer grupos pequeños, pero este es un tema central y fundamental. Entonces, es importante y me parece que explicado como lo hace muy bien la maestra Yasmín, es una excelente oportunidad de repasarlo, quien lo conozca, y si no, de que lo empezamos a conocer y a practicar. Muchas gracias, extraordinaria clase. Y bueno, cerremos con una evaluación. Ok, tampoco me aparece a mí. A ver. Si me permiten un segundo. Creo que la de las lunes es la evaluación que tiene problemas porque el viernes ahí aparecía
Perfecto. Ya, sí, ya sé qué pasa. Que está programada, como son 2 sesiones de diferencia en horarios, está programada para Para la del viernes, ¿no? perdón, tenemos que programarla en esta, pero bueno, esta vez no estamos con las ganas de evaluarla. Pero es algo que vamos a hacer cotidianamente, sobre todo para ir mejorando y que ustedes sientan que todo esto vale la pena, que es nuestro propósito, ¿correcto? Bueno, nos veremos entonces, si les parece, el viernes, y manden al correo de Formar Conciencia sus videos y nosotros los subimos directamente a la página, si les parece. Y mientras les mandamos un abrazo y la petición de que se cuide, por favor. Ahí ya me mandaron algunos de sus videos.